Bien, nos acompaña el señor Ricardo Rosario, él es presidente de la Central de Detallistas Unidos y expresidente de FENACER, un comerciante reconocido de la República Dominicana. Les hemos invitado para hablar de la reforma fiscal que está en boga en la República Dominicana y la situación del comercio. Ricardo, bienvenido a Espejo 360. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre aquí estamos. Bien, Ricardo, se está hablando de reforma fiscal. ¿Ha sido contactado su sector por el gobierno para sentarse y dialogar? ¿Le han presentado algún proyecto? ¿Ha habido algo novedoso en esa dirección? Nosotros le hemos tomado la palabra al presidente de que esto será una consulta amplia, que el gobierno va a escuchar a todos los sectores y entiendo que, como hemos dicho, estamos en la mejor disposición de hacerlo. Yo creo que el gobierno ha presentado buenas señales, porque conjuntamente antes de iniciar estos procesos ha creado por decreto una comisión presidencial con unas metas al 2036 para duplicar el Producto Interno Bruto, y todo esto tiene que hacerse en el marco de no solamente de una reforma fiscal, sino de varias reformas, que unas serán prerequisitos de la otra, y como ha dicho el presidente de la República, el interés es de no perjudicar a ningún sector de manera particular, sino que haya un equilibrio, que haya una integración. Y yo creo que todos los sectores del país estamos obligados a apoyar estas reformas. Nosotros, como Central de Detallistas Unidos, nos reunimos el pasado 9 de junio en Sánchez, Samaná, y desde ahí pues trazamos la pauta de lo que nosotros como sector queremos. Le hemos pasado al presidente esa información, ya el presidente la conoce, y nosotros entendemos que en los próximos días estaremos discutiendo con el equipo del gobierno todo esto. No solamente en el afán de que esta reforma complazca a nuestro sector, sino buscar lo mejor para el país, porque de lo que se trata ahora es que verdaderamente hay que buscar más recursos para que el gobierno pueda cumplir con todas las peticiones y con todo lo que la gente, ¿verdad?, entiende que el gobierno debe hacer para beneficio de toda la ¿Qué población. es lo que ustedes quieren como sector? ¿Qué fue lo que ustedes identificaron en Bueno, esa nosotros reunión? identificamos, por ejemplo, que no deben haber más impuestos ligados al consumo. Estamos hablando de que cerca del 60% de los impuestos, de los ingresos del gobierno, son impuestos que están ligados al consumo. Entiéndase, ITEVI, selectivo, no solamente impuestos sobre la renta, que ya eso es otra cosa, sino el ITEVI y el selectivo. En el caso, por ejemplo, específico del comercio, nosotros identificamos como una carga muy onerosa los selectivos, por ejemplo, a las bebidas, para que tengan una idea. Un colmado, cualquier colmado que tenga un inventario de bebidas de 800, 900 mil, 1 millón de pesos, ese inventario representa cerca del entre un 45 y un 60% impuestos. Y ITEVI y selectivo, que ya nosotros pagamos, es una carga financiera muy fuerte para nosotros. Aparte, ¿verdad?, de que tenemos el mismo tratamiento que cualquier empresa, entonces nosotros propiciamos un monotributo para este sector tan afectado de la micro y la pequeña empresa, que con un solo pago, tú logres estar formalizado, tus empleados estén en la seguridad social. Por eso la importancia que se pueda discutir estas reformas, que incluya el Código Laboral, que incluya una modificación a la Ley de Seguridad Social, porque nosotros, y ya lo ha dicho los resultados de la encuesta que se hizo por el Banco Central para las MIPYMES, aportamos muchos empleos, pero lamentablemente el 85% de las empresas nuestras son informales. Licenciado, usted, como pertenece a un sector que está muy de cerca con la realidad socioeconómica del pueblo llano, ¿verdad?, del pueblo dominicano, que son los detallistas, yo he observado que usted, como presidente de ese importante gremio, vamos a llamarle gremio, ¿verdad? Es un gremio. Exacto. Se opuso, por ejemplo, a la tasa cero, ¿verdad? Eso lo leí yo en la prensa, que usted... Pero también ustedes han admitido que el arroz, que es básico, es fundamental, es como la zapata de la canasta familiar,
ha experimentado algunos aumentos un poco preocupantes. Sí. Se dice que anda cerca del 40%. Sí. Entonces también hay un problema con el DR CAFTA. Parece que los arroceros del patio, los productos, como que no fueron protegidos oportunamente. Entonces, usted sabe que hay un problema de que esa importación con tasa cero, pues, afecta los intereses de los productores internos. Lo que quiero preguntarle es, aparte de eso, ¿cómo usted cree que esa reforma fiscal podría afectar al sector menos protegido de la sociedad, que es el que ustedes conocen, que ustedes están en brega con él? Dígame a ver qué usted opina de eso. Mire, con respecto a lo de la tasa cero al arroz, no es que estemos totalmente en desacuerdo. Lo que sí estamos y queremos aclarar, que la gente tiene que saber que el arroz ha subido a nivel internacional y que el gobierno ha tenido que sacrificar aranceles para mantener el precio local. Y por eso más de 1,5 millones de quintales de arroz están entrando a tasa cero para beneficio de un sector que son los molineros. Entonces, hemos dicho también de que ese sector ha venido subiendo de manera paulatina el arroz todos los meses, te mandaban una carta, subió 100 pesos, subió 150 pesos, hasta llegar, como usted bien señala y como lo hemos dicho, entre un 37 y un 40% en los últimos meses. Y entonces, ese arroz, cuando llega al país, ellos lo mezclan con medio grano, con greña, los sanjuaneros saben lo que es greña, y entonces lo van degraduando, y entonces te venden un arroz con un 16% de granos partidos, y te lo venden en sacos como si fuera arroz de producción nacional. Entonces, nos hemos quejado públicamente con esto, se lo hemos dicho a los mismos arroceros, se lo hemos dicho incluso a Proconsumidor, incluso cadenas de supermercados tienen el tupé de ponerte una funda de arroz con una marca blanca y decirle arroz de producción nacional, pero mentira, Es importado. Es un arroz importado mezclado. Pero eso es un engaño. Y eso es un engaño. Entonces nosotros tenemos que decir claro, porque a los colmados, y yo estoy aquí para defender a los colmados, es bueno que se sepa, los colmados no tienen ese rejuego. A los colmados les llegó un saco de arroz que lo están vendiendo los molineros entre 31 y 34 pesos la libra. Entonces tú partes a partir de ese precio. Pero tú te encuentras con un supermercado vendiendo supuestamente el mismo arroz a 27 pesos la libra. Entonces, ¿cuál es la magia? Bueno, que es un arroz mezclado, que es un arroz y te lo venden con impureza y te lo venden como si fuera criollo. Eso es grave. Y te lo ponen en una fundita con la bandera ¿Y nacional. se ha denunciado eso por ante Proconsumidor? Porque eso Bueno, se lo hemos afecta al dicho, consumidor. se lo hemos dicho al director de Proconsumidor. Hemos visto que recientemente él se reunió con las cadenas de supermercados. Confiamos en que el tema haya sido tratado, no solamente con ellos, sino también con los molineros, porque los colmados no mezclamos arroz, los colmados estamos comprando. Ahora, hay distintas marcas de arroz, viene el de Rescata, como usted señalaba, el 2025. Nosotros somos de los que creemos que el sector arrocero aquí está dividido en dos. Una parte son los productores que sí sufren y que sí sufren con las importaciones y que sí sufren con los precios y que cada vez que se importa productos, los que lo traen son los molineros, entiéndase, los dueños de factoría. El productor no se beneficia de esas importaciones. Al contrario, el productor se perjudica porque los molineros le ponen una tara, que cuando ellos cosechan el arroz, que es una vez o 2 veces al año, le dicen, no, este arroz está húmedo, tiene impureza, y les rebajan el costo por fanega. Es decir, que nosotros nos ponemos al lado de los productores de arroz, y no es que estemos en desacuerdo con los molineros, pero tenemos que llevar la carga un poquito más equitativa para que los platos no se rompan por el sector detallista. Esa parte es importante. Y por supuesto que productos como ese, como el arroz y otros productos de la canasta familiar, obviamente no deben ser tocados en una eventual reforma fiscal. Parece que los datos, las impresiones que ustedes tienen de la gente del pueblo, la gente que va al colmado, es una situación un poco crítica porque decía usted
lo que se grava es el consumo. Cuidado con gravar el consumo. ¿Qué tan peligroso pudiera ser para el país, para el gobierno, gravar el consumo en una futura reforma fiscal? Grabarlo más de lo que está ahora, porque estamos hablando de que cerca del 60% de los ingresos que tiene el Estado están íntimamente ligados a impuestos, ¿verdad?, relacionados con el consumo de la población. Es decir, que un ciudadano cualquiera que nunca en su vida ha pasado por impuestos internos a pagar impuestos sobre la renta o a pagar un IPI de alguna vivienda que tenga, pero sin embargo, desde que Dios amanece, está pagando impuestos por el consumo que hace, en el combustible, en los productos de higiene personal, en las bebidas, en los cigarrillos, en los mismos servicios. Aquí las comunicaciones están grabadas con un 30%, de verdad, entre hay que revisar eso. y todo eso hay que revisarlo. El consumo, el alcohol más barato, que es el que bebe la gente, el que toma la gente, tiene hasta un 60% entre impuestos y selectivos. Y así sucesivamente, muchos de estos productos ya han ido subiendo de precio, lo que representa una carga adicional. O sea, hay que revisar. El gobierno tiene muchas opciones por donde revisar para buscar los recursos que necesita para aumentar la recaudación. Y estamos dispuestos a ayudarle a identificar esos nichos para que se le cobre a esa gente que no está pagando. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en breve con esta interesante conversación con Ricardo Rosario. No se mueva. Continuamos esta interesante conversación con Ricardo Rosario, presidente de la Central de Detallistas Unidos, además expresidente de FENACER. Adelante, doctor. Sí, licenciado, mire, yo estoy preocupado como consumidor también, ¿verdad? Porque yo veo que se habla de aumentar la presión fiscal en los productos básicos, porque todavía no están grabados muchos de ellos, pero basta... Ampliar la base. Exacto, esa es la palabra. Pero a mí lo que me preocupa es esto, una realidad que uno vive, y es que usted, por ejemplo, va a un negocio, supermercado, colmado, lo que fuere, y compra un asunto en 50 pesos, pero usted va la semana que viene y está en 60, después está en 70, en 80 y nunca baja. Entonces yo le pregunto, ¿no agravaría eso la vida del ciudadano común? El hecho de que aparte de meterle la presión fiscal nueva, también los precios sigan incontrolados aquí. Esa es mi pregunta. Definitivamente, mire, aquí en el año 2012 se creó una ley que es la ley 253-12, que por primera vez gravó con el ITEVIS a productos como el aceite, el azúcar, mantequilla, yogur, alimentos, ¿verdad? En ese momento nosotros fuimos al Congreso, a la Comisión de Industria y Comercio a protestar, y llevamos incluso, mire, a esto que ustedes le van a poner impuestos, y lo llevamos los productos ahí, lo pusimos sobre la mesa, que nos íbamos a reunir con esa comisión bicameral. Y ahora estamos en disposición de hacerlo lo mismo, porque entendemos que esos productos ya no aguantan más impuestos al consumo. También estamos conscientes de que la presión tributaria, que está en menos de un 15%, hay que aumentarla, pero hay que buscar ese 3%, que el gobierno pretende un 4%, lo que sea que haya que hacer. Y ojalá que nosotros podamos tener una presión tributaria que llegue al 20% y que esto se vaya haciendo de manera paulatina y que vayamos cumpliendo metas de recaudación, porque en esa misma medida vamos a tener mejores condiciones de vida para los dominicanos, que los gobiernos puedan hacerlo. Pero esto hay que hacerlo equilibradamente. Por eso nosotros, desde hace varios años, hemos hablado de un pacto económico y social, precisamente para involucrar a la sociedad en las decisiones que se vayan a tomar. Un pacto fiscal no puede hacerse de espalda a la gente. A la gente hay que decirle, la receta que nos presentaron en el 2021
nos asusta. O sea, si venimos con esa receta del 2021, puede estar seguro que la República Dominicana pudiera entrar en un proceso peligroso de protestas, y es lo que no queremos. Nosotros queremos consensuar. ¿De protestas? De protestas. Oh. Claro, porque si nos vienen con una receta, ¿verdad?, que altere el maltrecho presupuesto de la gente, eso nosotros no sabemos, eso puede convertirse en un barril de pólvora en la población. No nosotros como sector, que lo que somos transmisores. Nosotros somos transmisores, pero fíjense lo que está pasando, salvo la distancia, en Kenia. En estos momentos. Hay protestas, sí. Hay protestas por una reforma. Sí, sí. A principios del gobierno de Petro Colombia, y una reforma, protesta. Aquí mismo le devolvimos esa del 21. La gente le dijo, no señor, y el gobierno la retiró. Sí. Entonces, queremos consensuar ahora. Y yo creo que el presidente ha sido muy claro en su interés de que esto se consulte, se discuta con la mayor participación de iglesias, sectores políticos, comerciantes, MIPYME. Yo creo que es el momento clave para hacerlo, y creo en las buenas intenciones del señor presidente de la República, y por eso nos hemos puesto a la disposición para participar en esto y evitar un estallido al gobierno. Se lo van a explicar así de manera cruda al presidente. Le estamos tratando de evitar un estallido social porque la situación de la gente abajo es crítica. Es muy crítica realmente, y hay que explicárselo a sí mismo. De hecho, ya con esta explicación que estamos dando por aquí, sabemos que este programa le llega directo al presidente de la República, y que él es una persona que verdaderamente ha puesto el oído en todas las cosas que se dicen, responde. Yo estoy convencido que esto se va a llevar al mejor término posible. Naturalmente, reitero que hay que identificar nichos para aumentar las recaudaciones. Los hay. Aquí hay mucho dinero informal moviéndose en los mercados, que hay que buscar la manera de formalizarlos y que paguen impuestos, muchísimos renglones. Y no lo voy a identificar por aquí, pero cuando nos reunamos con la comisión, pues vamos a identificar muchos de estos renglones que están insertados en la economía popular, es decir, que las MIPYME de alguna manera estamos participando en esos segmentos de la economía informal que hay que regularizarlo. Dos preguntas breves, pues estamos llegando al final del programa. Las MIPYMES, ¿cómo le impacta a ustedes el famoso anticipo? ¿Y cuál es la situación actual ahora de las empresas pequeñas? La primera condición es eliminar el anticipo, eso de cuajo. Y yo creo que ya es algo debidamente consensuado entre todos los sectores de que eso hay que eliminar. ¿Ayudaría eso? Eso ayudaría. Pero no lo es todo, porque, vuelvo y reitero, la reforma al Código Laboral, nosotros no podemos seguir con un doble sistema laboral que haga que el empleador tenga que pagar, ¿verdad?, la ley de seguridad social, y al mismo tiempo cargar con ese pasivo laboral. Entonces, eso definitivamente hay que corregirlo, porque eso es un entuerto que cuando se aprobó la ley de seguridad social se dijo que se iba a eliminar la cesantía por un seguro de desempleo. Y entonces reconócele todos los derechos adquiridos que pueda tener un empleado, pero a partir de una fecha específica iniciemos con un nuevo modelo. Sí. Y yo creo que eso lo tienen que entender los Pepe Abreu, los Jacobo, los Gabriel de Río. Tienen que entender eso para que también haya paz laboral y que haya crecimiento en la sociedad, ¿verdad? Porque todo no puede irse para un solo lado, señores. Mire, entonces sería eliminar el anticipo por un método diferente, ¿verdad? Que presione menos al sector. El anticipo no tiene razón de ser. Usted ganó cobre. Yo entiendo que a las micros y pequeñas empresas debe haber una tasa de impuestos sobre la renta diferenciada. Una tasa que nosotros proponemos que sea de un 10% de impuestos sobre la renta, pero que todo el mundo la pague. O sea, que todo el mundo la pague.
Y si tú lo ves, por ejemplo, con las micros y las empresas de subsistencia, necesariamente nos identificamos con la propuesta de un monotributo especial que se estime, por ejemplo, lo que esa empresa va a pagar y que ese pago se divide en 3, en 4 en el año y ya esa empresa quede formalizada, el empleado con seguro puede estar bancarizado, puede accesar a financiamiento a mejor costo, que haya un nivel de capacitación y de formación para esas empresas, y por eso nosotros estamos creando el Registro Nacional de Detallistas y estamos pidiendo la creación de un instituto de capacitación, información y desarrollo del sector detallista para que ese sector verdaderamente al ser formalizado también pueda recibir los beneficios a través de ese instituto por el solo hecho de estar formalizado. Finalmente, de manera breve, A Comer, ¿en qué está ese programa? Bueno, justamente el próximo 3 de julio cumplimos el primer año en que se puso en ejecución el programa A Comer del Campo al Colmado y los resultados excelentes porque comenzamos con un piloto en Santo Domingo Oeste y ya hoy podemos decir que el programa de expansión del programa arrancó en Santo Domingo Norte, ya tenemos un centro en Santo Domingo Norte, en San Pedro de Macorís ya tenemos otro centro funcionando, otro que va a abrir ahora en las próximas semanas en la zona de Los Alcarrizos de manera específica. En La Vega ya estamos funcionando en el sector de Jeremías en La Vega y próximamente en el mercado de Canatica de San Cristóbal. A Comer del Campo al Colmado es una realidad en la República. Gracias a Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos y expresidente de FENACER. A ustedes muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.